sean todos ustedes bienvenidos a este programa que es Diseñadas, un programa de mujeres enseñando a mujeres a vivir con dignidad. Mi nombre es Aret García y en ausencia de nuestra compañera Diana, pues los estamos acompañando en este programa. Hola, yo soy Suri y es un gusto que puedan acompañarnos hoy y que podamos aprender juntos. Hola, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Maylet García. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy pues real, muy de nuestros días. Lo hemos titulado ¿Cómo trabajar fuera de casa y no perder la fe en el intento? El día de hoy lo vamos a abordar desde nuestra perspectiva. Obviamente, pues esperamos poder nutrirlo con los comentarios que pues en momentos posteriores ustedes nos hagan llegar también. Como vimos en programas pasados, una de las características de la mujer virtuosa pues es hacer negocios, y eso implica pues tener que salir de casa, ¿no? Tener que relacionarse con demás personas. En ese entonces, cuando ese poema fue escrito, probablemente pues no se refería a lo mejor a un trabajo de oficina como ahora lo conocemos, no se refería a lo mejor a algo como más establecido. Sin embargo, la acción de salir y tener que trabajar pues es algo que ya existía, ¿no? En nuestra actualidad pues lo vemos como algo ya más formalizado, es algo que nos ha tocado vivir en esta época donde la mujer tiene que dejar la casa para poder salir a cumplir, a veces con 8 horas laborales reglamentarias, a veces con muchas horas más, a veces con muchas horas menos, pero bueno, la dinámica va cambiando. Y el día de hoy hablaremos de cómo la mujer cristiana sale a trabajar fuera de casa y qué podemos hacer para, digámoslo así, no perder la fe en el intento, porque a veces pues se corre como con ese peligro, ¿no? Que lo vamos a ir desmenuzando aquí, pero bueno, nos vamos a ir por partes. En primer lugar, es importante que reconozcamos pues cuál es el objetivo personal, es decir, cada mujer, cuál es su objetivo, que la mueve para poder salir de casa, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a tener que dejar su hogar para trabajar en algo más? ¿Ustedes qué razones se les ocurre? ¿Qué ideas se les vienen a la cabeza? ¿Cuáles podrían ser los motivos que las mujeres tenemos para salir de casa a trabajar fuera? Bueno, en algunas mujeres puede ser la cuestión de economía netamente, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser un matrimonio, pero tienen algunas necesidades por las cuales la mujer se ve obligada a salir a trabajar, ¿no? En otras cuestiones puede ser que tal vez la mujer quiera ser más independiente de su esposo, ¿no? Y toma la decisión, a lo mejor, aunque no estén de acuerdo, pero toma la decisión de salir y trabajar. Uh-huh. Sí, yo creo que también está la otra parte de cuando hay presión también sobre la mujer, porque sí hay mujeres también que a lo mejor ya tienen su profesión y quieren estar en casa, pero tienen esa presión. Bueno, hay muchas razones, ¿no? Por la economía, o también la presión social de, no, pues es que, o los papás, ¿no? A lo mejor te pagué una carrera, tienes que ejercerla y de alguna manera remunerar todo lo que se invirtió en ti. Uh-huh. Sí, como estas respuestas a lo mejor podemos encontrar un sinfín de razones más, efectivamente, que van desde la economía, ejercer la carrera, la profesión o el oficio. A veces a lo mejor no es una carrera universitaria, pero sí a lo mejor un oficio, o como bien decía Saret, ¿no? Que sentirse como más independientes a lo mejor del esposo, a lo mejor de los papás, dependiendo de la etapa a lo mejor en la que se esté viviendo. Pero en este programa, digo, porque podríamos enumerar un montón de razones, pero en este programa queremos concentrarnos como en dos objetivos diferentes, ¿no? El primero puede ser netamente buscar un beneficio, tanto para la mujer, es decir, tanto para mí, a lo mejor de manera personal, ya lo mencionábamos, a lo mejor tener mi propio dinero o ejercer mi carrera, sentirme bien, etcétera, un beneficio para mí, pero que al mismo tiempo tenga un impacto o un beneficio para mi familia. Hablamos de hijos, hablamos de esposo, hablamos también de papás, de hermanos, es decir, que mi labor allá afuera me dé una satisfacción, pero que también se vea retribuida mi familia con alguna satisfacción en cualquiera de los ámbitos que ya hemos mencionado, ¿no?
Es decir, así como la mujer virtuosa era movida a buscar acciones que le permitieran llevar bendiciones a su familia, así también podemos estar siendo movidas nosotras a buscar esa misma satisfacción, que sea de bendición para toda la familia y que seguramente pues vamos a encontrar contentamiento en nuestro trabajo, es decir, vamos a ir gustosas, pero también hay algo bien importante que rescatar aquí, vamos a regresar gustosas del trabajo, ¿no? Independientemente del cansancio, independientemente de a lo mejor hay días pesados, hay días que a lo mejor dependiendo de la actividad que hagamos, pero a veces cuando tenemos, por ejemplo, que tratar con clientes, también a veces es bien pesado el servicio al cliente, cualquiera del área en la que nos desarrollemos, pueden ser días pesados, pero vamos a regresar con este gusto, ¿no? A nuestra casa. Y entendiendo también que llegar a casa significa todavía a lo mejor hacer tareas que estén pendientes en la casa. No porque los que vivan con nosotros nos dejen todo, sino porque pues vivimos ahí y viviéramos solas o viviéramos con alguien más, son cosas que se tienen que hacer, pero lo hacemos gustosas también, ¿no? Independientemente del cansancio, cuando voy a buscar un beneficio para mí, para mi familia, sé que tengo que regresar y me siento bien de regresar a casa, aún sabiendo que hay cosas por las que tengo que trabajar todavía, a lo mejor lavar los trastes, a lo mejor llegar a hacer de cenar, o si me dan hora de comida, a lo mejor llegar y hacer de comer, no sé, muchos detallitos de la casa. Pero, ¿qué pasa cuando salgo o lo que me está motivando a salir de casa es precisamente porque ya no soporto estar en la casa, ¿no? Porque prefiero alejarme, porque a lo mejor discuto mucho con mis papás, porque a lo mejor discuto mucho con mi esposo, mis hijos ya no quiero, ya no soporto, no sé. Cuando ya estoy harta de la casa y entonces busco un trabajo, unas horas que me permitan deshacerme de esto que estoy sintiendo aquí en la casa y salir a distraerme, ¿no? Prácticamente. Haciendo trabajo, sí, pero olvidando un poco lo que está aquí en la casa. Ese sería como el segundo objetivo de salir a trabajar. Y a lo mejor nos tienen abrumadas estas cosas que están pasando, entonces mi principal razón es alejarme de ahí, es huir de las situaciones que están pasándome en casa y engañosamente me voy a sentir muy bien en el trabajo. A lo mejor hasta voy a querer hacer horas extras, a lo mejor hasta me voy a ofrecer para ir días en los que no me tocan, con tal de no estar en la casa. Pero, ¿cuál es la diferencia en los dos aspectos? Que al finalizar mi trabajo, no me voy a sentir con la misma satisfacción o no voy a sentir ese mismo gusto. Y al finalizar la jornada voy a regresar a la casa y voy a regresar con un pesar, voy a regresar con unas, pues más bien sin ganas de querer regresar, postergando mi llegada o mi regreso, ¿no? Aquí es donde debemos hacer un alto, ser sinceras con nosotras mismas y preguntarnos ¿por qué estoy yendo a trabajar? ¿Cuál sería exactamente el motivo o la razón? ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué opinan? Pues es que sí bueno, creo que es una pregunta que no siempre nos hacemos o cuando incluso alguien nos lo pregunta, como en este caso, nos cuesta mucho ser muy sinceras sobre cuál es nuestra motivación, ¿no? A veces puede ser que te sientes muy satisfecho con eso y decir estoy trabajando y puedo tener mis propios ingresos y eso es lo que te motiva, ¿no? Pero no, o al menos personalmente eso es lo que yo pensaba cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Cuando empecé a tener una vida laboral, ¿no? De decir, bueno, pues es como que ya lo mejor para mí, puedo ser un poco más independiente y esas cosas, ¿no? Pero sí hay algo que va más allá de ser independiente, ¿no? A lo mejor es aportar y ser productivo, ¿no? Pero eso es algo que yo fui aprendiendo en el transcurso pero honestamente mi motivación fue decir, pues creo que puedo ser un poco más independiente, puedo tener sé que puedo trabajar, tener mi sueldo y pagar yo mis cosas, ¿no? O hacer yo cosas que quiero hacer y que quizás antes no podía. Y es ahí donde debemos ser sinceras.
si es algo egoísta, si es algo que me está beneficiando solo a mí o está satisfaciendo solo mis propias necesidades, o es algo que lo estoy haciendo en comunidad, porque al final vivimos en comunidad. Es decir, aunque a lo mejor alguien pudiera vivir sola, que no es lo idóneo, pero estamos viviendo en una comunidad donde lo que yo estoy haciendo está afectando a la otra e incluso la otra está viendo mi actuar, ¿no? Entonces, tener en consideración este impacto va a hacer que mis motivaciones sean pues las correctas, ¿no? Y como bien dices, Aret, a lo mejor es un poquito complicado el ahora ponernos a pensar en eso, ¿no? Porque, pues no, o sea, la sociedad nos da muchas razones, porque tú puedes, porque eres independiente, porque tú lo vales, porque tú lo necesitas. Y fíjense cómo aquí también encontramos la mentira, ¿no? Porque tú. Y cuando nos damos cuenta que vivimos en una comunidad, entonces es hora de pensar en nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que me está motivando? Sí. Ahora bien, nuestra fe se ve tambaleada, y aquí también es algo que tenemos que entender, se ve tambaleada no por lo que pasa allá afuera, no por el trabajo, no por nuestros compañeros a lo mejor que no son creyentes, no por las cosas que me pasan en el trabajo, sino la fe se tambalea por lo que cada una va guardando en su corazón. Cuando nuestros motivos no son los correctos, todo lo vamos a ver nublado, todo lo vamos a ver gris, todo nos va a parecer una carga. Y aunque estemos haciendo algo que aparentemente nos gusta o en lo que somos muy buenas o este trabajo que estamos haciendo nos cause mucha satisfacción, tenemos que ver qué es lo que realmente nos está llevando a salir de casa. Y la intención de esta charla no es decirles no vayan a trabajar, ¿no? Sino al contrario, es más bien hacer un análisis de cuáles son estos motivos que nos están llevando a salir de casa. Porque como veíamos en programas pasados, nuestro diseño es tan hermoso, tan perfecto, tan amplio, que nos da la posibilidad de esto, de aprender un oficio, de emplearnos y también a lo mejor si nuestro negocio ha crecido, de emplear, ¿no? a alguien más. Y cuando ponemos todo esto al servicio del Señor, pues la verdad es que es maravilloso y es satisfactorio. Pero siempre y cuando lo estemos haciendo por las razones correctas o por los motivos correctos. Pero como también hemos visto en otros programas, en lo que hay que enfocarnos es en nuestro carácter. Es en la actitud con la que estamos haciendo las cosas. Y a veces la pesadez y el cansancio extremo no vienen solo del trabajo mental o del trabajo físico que estemos realizando, sino a veces es que estamos dejando de lado pues lo que hemos estado aprendiendo, ¿no? Y como lo decía al principio de este pedacito, es lo que vamos guardando en nuestro corazón. Y muchas veces tiene que ver con la relación que tenemos con las personas que vivimos y por supuesto con la relación que tenemos con Dios. ¿Cómo ves, Saret? Fíjate, Mike, que eso es algo bien importante porque creo que en este proceso de entender nuestro diseño también vamos entendiendo todas esas cosas. Creo que una parte muy, muy difícil cuando trabajamos, es muy difícil en nosotros, como seres humanos en general, ir templando nuestro carácter, ir adoptando el carácter que Dios quiere de nosotros, porque a veces, como tú bien has dicho, la pesadez mental, física o de nuestro entorno, nos hace perder el control, ¿no? Nos hace manifestar acciones, gestos que no son correctos, ¿no? Y a mí me ha pasado, no voy a decir que yo no lo hago, me ha pasado y es difícil ir entendiendo y de pronto respirar y decir, no, esto no está bien, creo que lo estoy haciendo mal y entonces me tengo que tomar un respiro y decir, o emplear ahora sí mi carácter y desarrollar mi trabajo con el mejor provecho, ¿no? Y creo que también llega a pasar cuando allá afuera nos han saturado de tú puedes, tú eres capaz de hacer esto y más. ¿Te lo mereces? Te lo mereces y nadie es mejor que sí. tú. Y entonces te lo empiezas a creer y cuando tienes una idea tan arraigada y no sé si soy la única persona a la que le pasa o que está en esta transición, creo que hay muchas
que de pronto te encuentres con el perfeccionismo y tú quieres que las cosas salgan perfectas y bien a la primera. Y cuando tú tienes esa idea del perfeccionismo y todavía esa influencia de tú puedes, sí, tú te lo mereces, tú eres la mejor en todo, cuando esto no pasa así, cuando te das cuenta que no es cierto, que tienes errores y que no eres perfecta, entonces empieza esto, ¿no? Te cuesta moldear tu carácter y decir, ok, no pasa nada, lo puedo volver a hacer y sé que voy a tener buenos resultados, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es perder el control de decir, es que esto no salió y tenía que salir así porque así estaba establecido y a veces en serio que nos llenamos de reglas, reglas, reglas y de que todo tiene que ser perfecto y no es así e incluso en esas cosas es cuando Dios nos enseña cómo construir nuestro carácter, ¿no? Pero a veces puede ser muy difícil. Y fíjate cómo aquí encontramos, pues a lo mejor el inicio de la frustración, porque como bien dices, sí. Se nos exige mucho, se nos llena la cabeza de que sí podemos y esto, sí el otro, y de repente cuando viene esta parte de, no es cierto, no lo puedo todo, ni me sale todo a la primera, ni todo es perfecto, me frustra porque mentalmente ya tengo esta idea de, es que sí lo puedo hacer, y cuando no, ¿cómo que no? Y entonces viene una exigencia de más. Sí, 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 muy, muy fuerte, nos empezamos a frustrar, y si no sabemos controlar nuestro carácter o todavía no aprendemos a moldear nuestro carácter, pues obviamente esto va a hacer que explotemos no solo en el trabajo, también en la casa, ¿no? Que andemos de malas por todo y con todos. Y fíjate cómo esto nos va a hacer alejarnos también de la iglesia, ¿no? De las personas, de la iglesia, de nuestra familia, y pues obviamente nos va a hacer alejarnos de Dios, porque como veíamos en algunas enseñanzas en la iglesia, cuando se siembra esta situación en nuestro corazón, nos autoengañamos, ¿no? Y entramos en ese círculo de mentira y ya no nos magnificamos las cosas, magnificamos todo lo que nos está pasando y empezamos con el es que nadie me ayuda, es que nadie me apoya, nadie valora que yo trabajo allá afuera y también todavía vengo a trabajar aquí en la casa y pobrecita de mí, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces estamos llenas de frustración, queremos renunciar a todo, queremos irnos a los extremos y empieza una batalla bien fuerte en nuestra persona. Por eso les decía, la fe no se tambalea con lo que está allá afuera pasando, porque allá afuera siempre están pasando cosas. Sí. La fe se tambalea con lo que está pasando aquí adentro de nuestro corazón, con lo que ya dejamos crecer, con las mentiras que ya nos hemos comprado, vendido. Y hecho nuestra realidad de esas mentiras. Y hemos hecho nuestra realidad con base en esas mentiras. Y nuestro día a día va en sentido de esas mentiras, porque no es un día que llegue cansada del trabajo y me sienta agotada. Mañana voy a ir con la misma pesadez, con el mismo cansancio y voy a estar dejando que crezca esa actitud, ¿no? Eso que vamos viviendo. Y hace rato decías algo muy importante, que todo esto parte de nuestra relación con Dios y tal vez nosotros lo vemos tan normal y ni siquiera nos pasa por la mente pensar cómo es nuestra relación con Dios, ¿no? Sí, recuerdo mucho que cuando empezábamos en la iglesia a compartir los audiolibros y todo eso, recuerdo mucho el libro que Diana nos compartía, donde nos decía que nuestro día a día tenía que ser, nosotros teníamos que estar adornadas del Evangelio, ¿no? En tu forma de hacer tu trabajo, tus actividades de la casa, en tu carácter, en cómo eres con los demás. Y creo que a veces hay algunas situaciones en nuestra vida que no sabemos manejar o de pronto se nos salen de control y perdemos esa visión de que debemos estar adornadas del Evangelio, ¿no? Y regresar a esa parte puede ser un proceso muy difícil para algunas, a lo mejor para algunas más, a lo mejor para algunas menos, pero esa es una realidad. Y también recuerdo mucho en el libro de Chicas Sabias que nos decía la autora, ¿no? Todas las personas, todo el tiempo nos las pasamos decidiendo. Y decidimos, nuestras buenas o malas decisiones vienen de lo que hay en nuestro corazón. O sea, nunca vas a dejar de decidir. Claro. Y las cosas nunca van a dejar de pasar, ¿no? No puedes cambiar lo que pasa en tu entorno, pero sí puedes ser responsable de lo que tú haces, de lo que tú dices, de tus actitudes, de tu carácter. Sí, y es algo bien importante nutrir el corazón con qué, ¿no? Y esto de trabajar en casa y trabajar fuera de ella
significa también que hay que administrar nuestro tiempo para ver qué estamos metiendo en nuestro corazón. Hay que disponer del tiempo, sí, para trabajar allá afuera, las horas con las que tengamos que cumplir, sí, para trabajar dentro de la casa las cosas que por inherencia tenemos que hacer, pero también el tiempo para nutrir nuestro corazón, para leer, para orar, tiempo para platicar con la familia, que a veces es algo que se pierde porque pues al final todos cansados, estamos todos saturados, estamos todos llenos de actividades y llega a cenas, a lo mejor ya se durmieron, a lo mejor pues ya cada quien está cansado en el celular, o como también ahí nos aislamos, ¿no? En la tele, en lo que sea, y ya no platicamos nuestro día, ya no, y a veces ni queremos, o sea, ya es así como de, ya no pregunten qué fue lo que pasó. Y entonces es también aprender a administrar nuestro tiempo, es aprender a ser disciplinadas, implica muchas cosas, que yo creo que vamos a estar hablando de todo ello en otro programa. Y para finalizar o para ir cerrando esta primera parte, queremos recordarles que todo lo que está hecho para glorificar a Dios es algo que está bien hecho. Entonces, creo que ahí debe partir nuestro análisis, ¿no? El poder decir desde dónde estamos haciendo las cosas, para qué las estamos haciendo. Como bien lo decíamos, razones para trabajar hay muchísimas. Vamos a encontrar siempre alguna razón, pero vamos a enfocarnos en cuál es el motivo, por qué estamos saliendo a trabajar, qué es lo que me está motivando, más allá de las razones que podamos ir teniendo. Pero también es digno de reconocer pues lo que estamos ya haciendo, ¿no? Y nos gustaría en esta parte que pues nos pudieran dejar a lo mejor en los comentarios o en algún mensajito ¿a qué se dedican? ¿Cuál es la labor que hacen ustedes fuera de casa para ir glorificando pues al Señor y las actividades que vamos haciendo? También nos gustaría conocer esa parte. A veces pues nada más nos sentamos y platicamos, pero pues esta interacción que nos da la oportunidad de las redes sociales, pues creo que es válido aprovecharla y que nos puedan ir dejando los comentarios. Sí, compartir su experiencia, ¿no? De cómo, y también cómo les ha ido en este vaivén de trabajo, hogar y todo eso, ¿no? Y hacer esa introspectiva, ¿no? Y estoy segura de que si no te lo habías preguntado, en este momento que te hagas esa pregunta, vas a encontrarte con una realidad de la que no estabas prevista o no la tenías tan presente, clara, ¿no? Uh-huh. O que incluso si tú te preguntas, ¿qué fue lo que me llevó a trabajar fuera de casa? Vas a encontrar que la razón por la que ahora lo haces tal vez no sea la misma con la que iniciaste, claro. Exactamente. Y la invitación pues es a que compartamos, a que podamos estar pues en ese análisis, en ese conocimiento, pero sobre todo en ese crecimiento. Como lo hemos dicho programa a programa, no es algo con lo que de un momento a otro ya cambiemos o ya hayamos sido diferentes porque wow, se nos descubrió una nueva realidad. No, es algo que vamos aprendiendo con el día a día, es algo que vamos analizando y es algo que vamos compartiendo, y agradecemos pues la oportunidad que se nos da también para poder compartirlo entre todas y que Dios nos utilice para poder llevar este mensaje a todas ustedes. A continuación vamos a conocer la vida de una mujer que laboraba en una empresa muy importante y bueno, también platicaremos de sus luchas. Esto al regresar en la sección de Mujeres en la Historia. Bienvenidos nuevamente a nuestra sección de Mujeres en la Historia. Hablaremos de la influencia y legado de mujeres que abrazaron el diseño de mujer. En este día hablaremos sobre Brenda Varners. Hace 20 años, Brenda Varners, quien falleció en 2017, generó un fuerte debate público con la decisión de renunciar a su trabajo como directora y presidenta ejecutiva de PepsiCo en Norteamérica en 1996. En su momento dijo: cada vez que te pierdes un cumpleaños, un recital escolar o una reunión de padres y maestros, sientes un dolor punzante. Era el año de 1997. La señora Varners tenía 43 años y sus niños 7, 8 y 10. Al ser una ejecutiva de alta jerarquía, la señora Varners se perdía muchos de los momentos memorables de la vida de sus hijos. A menudo programaba su alarma a las 3:30 am
para poder trabajar un par de horas antes de llevar a sus niños a la escuela. Luego, muchos días trabajaba hasta tarde en la noche. Yo deseo estar con ellos, pero por la responsabilidad del trabajo es imposible, explicó en su momento. Cambiando 30,000 empleados por 3 niños. La decisión pública de la señora Barnes avivó fervientes debates sobre el rol de la mujer en el trabajo, con algunas personas ovacionando su decisión de poner a su familia en primer lugar y otras quejándose porque su decisión podía dañar la forma en que las mujeres ejecutivas eran percibidas. En Today Show, Katie Couric reconoció: obviamente, todas estamos divididas entre el trabajo y la familia, pero tememos que las decisiones de la señora Barnes dificulte que las mujeres sean tomadas en serio. Por el otro lado, otras mujeres trabajadoras dicen: muchas gracias, Brenda. En 2004, cuando sus hijos ya estaban en la escuela secundaria, se reintegró al mundo corporativo estadounidense, esta vez como gerente general de Sara Lee. Pero durante varios años cruciales, la señora Barnes pudo estar junto a sus hijos cuando ellos más la necesitaron. Ella realmente quería ser la mamá perfecta, dijo su hija Erin Barnes. La familia era su razón de vivir. Cuando Brenda sufrió un debilitador infarto en 2010, su hija Erin se mudó a casa por un año para ayudar a su madre a recuperarse. Erin acababa de graduarse de la universidad y estaba a punto de comenzar a trabajar en una empresa. Habiendo aprendido de su madre la importancia de poner a su familia en primer lugar, Erin renunció a su trabajo. Tenía a su cargo un centenar de tiendas por todo el país. Tras solo unas semanas, se mudó a casa por un año para ayudar a su madre a recuperarse. Mi mamá dejó Pepsi cuando yo tenía 9 años para estar en casa con nosotros, explicó Erin. Ahora mi mamá me necesita. Fue una decisión muy fácil de tomar. Años después, mi mamá dijo: nunca querrás que tus hijos renuncien a cosas por ti, recuerda Barnes. Pero esperarías que si los criaste de la manera correcta, por supuesto, estarían ahí para ti en tu momento de necesidad. Me quedé en casa con ella durante un año, agrega Barnes. Fue un año extremadamente desafiante, pero definitivamente la mejor decisión que he tomado. La ayudé a superar lo que fue una recuperación muy, muy difícil. Ella no podía hacer nada por su cuenta, cualquier cosa. Su vida cambió con solo tocar un interruptor. En ese momento, Barnes tenía solo 22 años, pero su vida era muy diferente y tenía prioridades muy diferentes a las de la mayoría de sus compañeros, un hecho que se reflejaba en las expectativas de su nuevo trabajo. Hay presión cuando eres joven para que seas el que esté en la oficina por más tiempo. No tienes niños con los que ir a casa, así que, ¿por qué te irías temprano? Ella dice: vivía en el centro de Chicago durante la semana, pero le decía a mi equipo: pase lo que pase, el viernes me voy a las 5 para conducir a casa a los suburbios y cuidar a mi mamá. Si necesito volver a conectarme cuando llegue allí, lo haré. Al final, Barnes decidió hacer un cambio radical de carrera de la publicidad a la enfermería. Al recordar su decisión en 2010 de poner su carrera en suspenso y cuidar de su madre, Barnes no se arrepiente. Tuvimos un año maravilloso juntas. Cambió mi vida. Fue un privilegio estar allí, durante ese tiempo, dice Barnes. Tan difícil como fue, ese fue mi momento favorito. Pasar tanto tiempo con ella. Mirando hacia atrás en lo que hice, mi sensación es que si tu corazón está en la decisión, nunca te arrepentirás. Bueno, podemos ver 3 aspectos muy importantes en el ejemplo que nos deja la señora Barnes. Y bueno, me gustaría destacar 3 puntos.
El primero es la dificultad de estar entre la familia y el empleo. Creo que esta historia refleja bastante bien el dilema en el que se encuentra no solo la mujer. ¿Qué dificultades podríamos enumerar entre, como dice la pregunta, ¿no? De estar entre la familia y el empleo. Híjole, yo creo que muchas, ¿no? Porque al menos yo no tengo hijos, pero veo en mis compañeras o en otras mujeres que trabajan y que también atienden su casa y que de pronto es así como que, a lo mejor no a todas les pasa, ¿no? Pero de pronto están trabajando y se acuerdan, ching, dejé pendiente esto en la casa, ¿no? O me faltó hacer aquello, o me están marcando de la casa porque pasó esto, ¿no? O al revés, estás en la casa, ya están con su familia, a lo mejor ya es la hora de la cena y una llamada de trabajo, ¿no? Oye, ¿dónde está tal documento? O sí, dejaste listo lo que ocupamos para hoy, o cosas así, ¿no? Entonces, es un momento que ya es para su familia, Sí. ¿no? Y interrumpe, das por interrumpido ese momento cuando de pronto suena el teléfono y es el trabajo, ¿no? O incluso en tu hora de comida con tu familia y de pronto tus compañeros del trabajo, ¿no? O tus jefes, o etcétera. Y lo mismo pasa estando en el trabajo, ¿no? Tú, a lo mejor su mente no está totalmente ahí porque está pensando y si tiene hijos es aún mucho más la preocupación, Sí. creo, porque no es lo mismo cuando tú dices, a lo mejor eres soltera o tal vez ya estás casada pero no tienes hijos, ¿no? Porque pues tus prioridades son diferentes, pero cuando ya hay hijos, estás pensando todo el tiempo en cómo están tus hijos, si ya comieron, si están realmente bien donde tú los Bien dejaste, cuidados. exactamente. Sí, algo que me gustó de una entrevista que leí que le hicieron a la señora Barnes fue que ella en 1996, ella tomó ese puesto en la compañía. Uh-huh. Pero años atrás, pues estuvo en puestos altos dentro de la misma compañía. Y ella como que siempre tenía esa inquietud, ¿no? De quiero estar con mi familia, pero también ella dice, mis padres me enseñaron una buena ética del trabajo, a ser responsable, a entregar lo mejor de mí en mi trabajo. Entonces yo creo que esa parte fue la que a ella le ayudó a ir escalando hasta llegar al puesto que obtuvo. De hecho, ella estuvo solo un año en ese puesto. Entonces me llamó mucho la atención que en las entrevistas que le hacen, ella dice esa parte, ¿no? De cómo el sistema no favorece a la familia, porque ella decía, yo me siento así, o sea, yo quiero estar con mis hijos, quiero estar en casa, pero no puedo hacerlo. Entonces ella, mientras estuvo en esos cargos de liderazgo, ella trató de que todos sus empleados pudieran tener los horarios más bien respetar los horarios, ¿no? Ni llamarlos antes, ni tampoco tenerlos hasta después de las horas, porque ella entendía esa parte de que los padres quieren estar con los hijos, los esposos con sus esposas. Entonces me llamó mucho la atención esa parte que quizás es el punto que menos destaca de su vida, porque como leíamos, ¿no? Lo que causó revuelo fue su decisión de dejar totalmente su empleo para dedicarse a sus hijos. Entonces hay otra parte donde su hija dice que a su mamá le molestaba mucho el hecho de que las mismas mujeres la estuvieran criticando por algo que fue su decisión y que era lo que en ese momento pensaba que sus hijos necesitaban. Entonces yo creo que es esa parte también que a veces no se entiende, ¿no? De realmente tener esa pasión por servir a otros y de negarte a ti misma quizás algo que a ti te gusta, ¿no? Sí, y también por otro lado, bueno, de acuerdo a lo que comentas, entra lo que platicábamos hace rato, ¿no? La presión de la sociedad, porque a lo mejor la sociedad no voltea a ver cuáles son tus objetivos, cuál es lo que tú persigues realmente, ¿no?
si tú persigues estar con tu familia, entonces, ay, pobrecita, ya se va a ir a encerrar a su casa, ¿no? Pero si te ven en una oficina mandando o creciendo en algún cargo, dicen, wow, esa mujer es de admirarse, ¿no? Y entonces voltean a ver esa parte laboral y dicen, no, yo quiero ser como ella, ¿no? Pero en este caso, Brenda tomó la decisión de volver a su casa y decir, ay, no, yo eso no lo quiero, eso no es lo de ahorita, ¿no? O eso no me hace importante ante la sociedad, pero sin embargo era su motivación, era la motivación que ella tenía en ese momento y lo que ella creía que necesitaba su familia en ese momento. O sea, creo que sí es un poco difícil quitar esta parte de decir, aunque yo tengo un puesto muy alto, creo que sí es difícil decir, lo dejo por mi familia, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas, creo que también o sea, a ella misma le fue muy difícil personalmente por sus propias motivaciones, pero también por las exteriores, ¿no? Por lo que los demás pensaron de ella o empezaron a comentar acerca de ella, porque ya no nada más era la presión de abandonar un trabajo, sino de aguantarse el entorno que estaba en ese momento sobre ella. Sí, y la verdad sí, en su momento sí fue algo muy difícil porque le empezaron, como era muy reconocida, le empezaron a llamar que para entrevistas, que para programas, que para la radio. Entonces sí fue incluso una televisora fue hasta su casa a grabar a sus hijos. Entonces yo creo que es algo muy personal, ¿no? Sí. O sea, que se metan de alguna forma con tus hijos, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo muy difícil poder equilibrar estas dos partes de la familia y el trabajo. Y bueno, en segundo lugar también me gustaría resaltar eso, la difícil decisión que ella tuvo que tomar. Ella comentaba en una de las entrevistas, dice, es el miedo. He hecho esto durante tanto tiempo, es lo que soy. ¿Quién soy cuando ya no hago esto? Dice ella en voz baja, espero no tener una crisis de identidad. Suena loco, lo sé. Ella sintió que este era un debate ridículo cuando las mujeres deberían apoyarse entre sí. Porque, bueno, o sea, ella ya llevaba varios años desarrollando su trabajo. Uh-huh. Entonces, cuando llega el momento de tomar la decisión, hubo un momento en el que también dijo, ¿será lo correcto? ¿Será lo correcto? O sea, sigo siendo yo si dejo mi empleo y ahora me voy a dedicar a mis hijos. Entonces, yo creo que sí es una difícil decisión. Y más cuando, como decíamos, ella sentía la presión no solamente de, a lo mejor, últimamente se dice, ¿no? No, es que los hombres presionan y si no tienes la capacidad de hacer ese trabajo, o sea, te están presionando. Uh-huh. Pero ella no lo vio ahí, sino que fue de sus propias compañeras de las que encontró esa dificultad, ¿no? Como esa competencia que digo, actualmente es muy nombrada, es muy de que las mujeres ya no nada más compiten con los hombres, ¿no? Sino entre sí mismas, ¿no? Entonces, sí es difícil porque, como bien lo dice, como mujer casada, esperas que las otras que son casadas puedan entender tu decisión, ¿no? Porque a lo mejor piensas que ellas piensan lo mismo que tú, o que tienen las mismas motivaciones que tú, o están pasando los mismos deseos que tú de estar con su familia, ¿no? Entonces lo que menos esperas es que alguien te señale para mal, ¿no? Y era lo que estaba pasando en su entorno, ¿no? Y sí era, me imagino yo que muy difícil. Sí. Dice, bueno, como tercer punto, tenemos la pregunta, ¿realmente se puede combinar las dos labores? O sea, servir a la familia y servir al trabajo. ¿Se podrán? Yo creo que sí, pero como lo comentábamos hace rato, dependiendo de cuáles son las motivaciones que te llevan a estar en un trabajo, ¿no? Si son las motivaciones correctas de aportar a tu familia, de beneficiar a tu familia a través de tu trabajo, entonces creo que sí puedes encontrar un equilibrio. Y también hay muchas fuentes de empleo, ¿no? Y a lo mejor muchos dirán, bueno, es que tú estudiaste una carrera, entonces enfócate en eso, ¿no? Pero puede no ser así. Sí. O sea, si tu motivación es beneficiar a tu familia, pero también estar con tu familia,
Entonces hay muchas otras fuentes de empleo que tú puedes adoptar para servir a tu familia y también proveer a tu familia junto con tu esposo. Sí, y yo creo que lo que dices es algo muy importante porque yo creo que, bueno, hemos notado que a veces a los jóvenes, ¿no? Hablando de una manera general, se les, se les enseña, o sea, reciben una instrucción en las escuelas para una determinada cosa, o sea, ya son de cierta forma más específicas las profesiones. Sí. Y entonces cuando ellos salen y no encuentran trabajo de su profesión, se quedan así como que, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago, no? Y viene la crítica también, porque dicen, por ejemplo, ¿no? Ningún trabajo es denigrante, al contrario, cuando tú aprendes a hacer algo más, está muy bien que lo aprendas, ¿no? Pero viene la crítica de las demás personas de, ay, ¿para eso estudiaste? O estudiaste tal cosa y estás trabajando, no sé, en una tienda o como taxi, chofer de taxi o cosas así, ¿no? Entonces no se amplía el panorama de decir, bueno, no está aquí o no tengo la posibilidad de trabajar en lo que estudié, pero puedo aprender a hacer algo más y también es productivo. Sí, sí, y bueno, es algo muy importante también saber que tenemos esa opción Sí. de encontrar otro empleo que a lo mejor, como dices, no es lo que yo estudié, pero si la necesidad económica es esa, puedo encontrar un empleo que sean pocas horas, aunque a lo mejor es que no hay malos empleos, No. sino más bien nosotros los catalogamos. Los hemos conceptualizado así, sí. Pero yo creo que sí es algo muy importante saber eso, ¿no? O sea, que si tú estás tomando un empleo, bueno, es que no sé qué palabra utilizar porque no hay un mal empleo, ¿no? Sí. Sino que quizás no te gusta el empleo, pero si eso te va a ayudar a que estés temprano en casa para convivir con tu familia, si eres soltera para ayudar a tus padres, o incluso, bueno, a mí me llamó mucho la atención cómo termina la historia de Brenda, porque, o sea, finalmente su hija Erin recibió tanta influencia de parte de ella que incluso cambió de profesión para cuidar a su mamá y también no sé, quizás se dio cuenta también de que le dejaba más satisfacción el ser enfermera, le dejaba más satisfacción porque estaba sirviendo a otros. Y ahora, bueno, aquí ya no lo mencionamos, pero Brenda quedó totalmente incapacitada. Entonces, en una entrevista que le hicieron, ella decía, o sea, ¿qué tan cercana puedes estar con tu hija como para perder todo el pudor y que ella te ayude a hacer las cosas que, o sea, más íntimas, sí, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy, muy bueno y es también algo que podríamos aprender, que las jóvenes podrían aprender, que, o sea, el tomar decisiones que quizás te lleven a estar en casa, a cuidar a tus papás, no necesariamente a tus papás, en el caso de las casadas, al esposo, a los hijos. Yo creo que es algo muy, muy noble. Y también, de acuerdo a que lo que comentabas ahorita es la importancia de esa influencia que tenía su mamá en ella, ¿no? O que podemos aprender, incluso a lo mejor no de nuestros padres o de nuestra familia, sino de personas externas pero muy cercanas a nosotros, ¿no? Que podemos ver su ejemplo. Y a mí me llamó mucho la atención cuando la hija de Brenda dice, me fue muy fácil tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque ya tenía esa influencia de su madre, ¿no? De decir, mi mamá dejó su empleo, su cargo alto por nosotros, por sus hijos. Entonces ahora para mí es fácil decir, me cambio de profesión porque quiero estar con mi mamá, quiero cuidar a mi mamá, ¿no? Entonces sí había una influencia muy fuerte en ella y no está mal, pero a veces nosotros mismos nos hemos enfrascado, tanto mujeres casadas, jóvenes y demás, nos hemos enfrascado en, no, es que este es mi trabajo y ¿cómo voy a dejar mi trabajo? ¿No? He trabajado mucho. Exactamente.
Entonces yo creo que sí llega un momento en el que, como decías hace rato, dices, bueno, ¿y si me salgo de mi trabajo, qué voy a hacer? ¿O Sí, a qué sí, me voy a lo dedicar, mismo. no? ¿Voy a servir para esto o qué puedo hacer, no? Porque estamos tan metidos en el trabajo que no sabemos y no exploramos algunas otras habilidades de las que Dios nos ha dotado, ¿no? Y no las descubrimos porque estamos ahí y no nos queremos arriesgar a decir, pues me salgo, o quiero buscar hacer algo más, o tener más tiempo, pero entonces me encuentro con esa pregunta de, ¿seguiré siendo la misma? ¿Podré hacerlo? Porque no nos damos esa oportunidad de hacerlo y de confiar en que Dios nos ha dotado de muchas habilidades para, incluso si no sabemos, aprender. Sí, y yo creo que ahorita también podemos agregar la presión de ¿sigo siendo valiosa si hago eso? Exactamente, porque hace rato decías algo muy importante, ningún trabajo o todos los trabajos son valiosos, no hay ningún trabajo que no lo sea, pero sí hay una presión de la sociedad y que te pone estándares en los trabajos, Ujú. ¿no? Si tú estás en una oficina, o sea, te admiran, ¿no? Pero si tú, no sé, haces Estás en el campo. exactamente, son cosas que vengas como que, no, como que no, ese trabajo no va, ¿no? O hasta nosotros mismos lo hemos aprendido así, ¿no? Decir, bueno, yo mientras esté en la oficina estoy bien, pero, ay, no, yo ir a vender esto o yo hacer, no sé, un vestido o algo, lo desvalorizamos cuando es algo que de veras hace que fluya nuestra creatividad, la creatividad con la que fuimos creados y diseñados, y lo abandonamos por completo porque estamos influenciados por lo que hay allá afuera, por la sociedad que te pone estándares de un trabajo o de lo que sí consideran un trabajo y lo que así como que no, ese no es un trabajo. Ujú. Y es que, bueno, también recalcar la parte de que sin importar en qué religión o en qué circunstancia o la edad que tengas, el diseño con el cual Dios nos creó siempre va a salir a la luz. Sí. Y bueno, además del contexto cultural, que es decisivo, en el caso de Brenda, también su mamá, o sea, recibió una buena influencia de su mamá. Su mamá ella y su esposo tuvieron 7 hijos y la mamá estuvo a cargo de sus 7 hijos, o sea, todo el tiempo dedicó a cuidarlos, perdón. Y yo creo que ella recibió toda esa influencia de parte de su mamá. Y ahora tampoco podemos negar que en la época que Brenda creció, la cultura de Estados Unidos pues era una cultura judeo-cristiana. Entonces, a lo mejor, como decía hace un rato, no podemos saber su religión, pero sí podemos saber un poco de la influencia que ella recibió, o sea, tanto de su madre como de la cultura judeocristiana. Y bueno, para ir terminando, cuando tomamos decisiones de este tipo, solemos pensar que estamos dejando de lado los sueños y las aspiraciones. Pero si tomamos la decisión por los motivos correctos, no es tanto una pausa como un momento en el que te estancas. Al contrario, sigues creciendo y desarrollando otras virtudes y sirviendo a otros. Entonces, en realidad, también está la otra parte, ¿no? De tomar la decisión de decir, ahora voy a estar en mi casa. Pero está la pregunta, ¿realmente estoy influenciando a mis hijos? O sea, ¿estoy aquí en mi casa y estoy presente realmente? Porque puedes estar en presencia, pero tu ejemplo no refleja que sea bueno que estés ahí, o incluso tu misma presencia puede ser perjudicial para tu familia, ¿no? Y Sí. suena feo, pero sí pasa, ¿no? Sí pasa cuando a lo mejor tienes hijos y no eres una persona o una mamá, padre, atento de tus hijos, o que los enseñes, que los instruyas. Entonces es como si no estuvieras. Sí. Y no estás aportando a lo mejor ni económicamente, ni moralmente, ni espiritualmente. Y yo creo que, bueno, tristemente es algo que nos puede pasar a cualquiera, o sea, porque
No sé, muchas veces tenemos el celular y aunque sí están ahí nuestros hijos, pero nosotros estamos en el celular y yo creo que a todos nos ha pasado. Sí, hay un meme, digo, la mayoría pues estamos muy relacionados con los memes y esto, y dice, ¿no? O sea, el niño está aquí, la mamá, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Su foto y el niño se cae, ¿no? Porque estás en el Face, entonces tampoco es tan productivo, ¿no? De hacer ese tipo de cosas o estar ahí. Y fíjate que hace rato decías algo muy importante. Cuando tú te sales y dices, realmente esto es lo que tengo que hacer, o a veces sientes la frustración de decir, es que este era mi sueño, ¿no? Porque eso es lo que nos han metido en la cabeza, lo que la gente se la pasa todo el tiempo y en este siglo XXI que estamos en que todo es competencia, todo es competencia. Pero a mí particularmente, esto me hizo recordarlo, en este tiempo de pandemia del año pasado, que a muchos seguramente nos recortaron el horario laboral y todo eso. Digo, esa es una parte de mí que no sabían, pero lo van a saber. Y no me da pena decirlo, al contrario, le doy gracias a Dios por esa oportunidad, porque yo soy o era de las personas de que decía, ay, no, yo no sé ni prender el horno de la estufa, o sea, no, yo cómo voy a cocinar, ¿no? Y justamente en este tiempo de pandemia y también por una situación, que me llevó a hacerlo como una terapia, una de mis hermanas me dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer postres y los voy a empezar a vender. A ella le encanta la cocina. Y yo dije, ajá, pero tú me vas a ayudar, ¿no? Entonces, en este tiempo que ella me dijo, tú me vas a ayudar a preparar, etcétera, empecé o aprendí a hacer postres, ¿no? Y era algo que yo jamás en la vida me hubiera imaginado. Primero, porque yo decía, no soy buena en esto. Segundo, porque trabajo y mi trabajo me absorbe mucho tiempo. Y yo dije, o sea, bueno, ni me gusta y ni tengo tiempo, entonces, ¿para qué le hago el cuento, no? Pero se presenta esta pandemia, nos recortan el horario laboral, mi hermana me hace esta invitación, entonces fue el medio y la situación adecuada para que yo supiera y descubriera que soy capaz de hacer otras cosas que al final de cuentas me gusta, ahora me gusta mucho y si hay algo que no sé hacer, lo busco y lo aprendo y hago mi propia receta, ¿no? Y aparte de eso sé que puedo ganar o tener un ingreso o otra fuente de ingreso, ¿no? Y que si en algún momento yo quisiera decir, ya no voy a trabajar, no me voy o sea, ya no me asusta como antes decir, bueno, y si me salgo, ¿qué voy a hacer, no? O como hace rato, y si me salgo, seguiré siendo yo, ¿o qué, no? Entonces, no, porque ya aprendí que tengo otras habilidades de las que Dios me ha dotado, pero que no me había dado el tiempo de descubrirlas, ¿no? Y sé que a muchas, exactamente, y sé que a muchas personas y a muchas mujeres les pasa eso. Entonces, es muy importante lo que decías hace rato y creo que Dios ha sido tan maravilloso con nosotros al darnos todas esas habilidades, esa creatividad, que a veces decimos, ay no, pero yo no tengo ni creatividad para nada, ¿no? Pero Dios nos ha dotado conforme al diseño que Él nos ha dado y Dios creo que sí se tomó su tiempo para crear todo lo que existe y siempre Él vio que todo lo que había hecho era bueno. Y si cuando nos hizo a nosotros también dijo, es perfecto, es bueno, es porque Él sabía que nosotros éramos capaces de diseñar y desarrollar todas estas habilidades como Él nos las había dado. Sí, sí, pues bueno, yo pensé que ya cocinabas desde ese tiempo. No cocinaba. Pero qué bueno que tenemos esas oportunidades, ¿no? Sí. De desarrollar nuestras habilidades. Y yo creo que como tú dices, tener la oportunidad de estar en casa, muchas veces abre esas oportunidades, ¿no? De decir, pues me llama la atención aprender esto y lo aprendes y vas desarrollando todas tus virtudes. Sí, y a mí me pasaba que yo decía, ay, no, es que eso no me gusta, no me gusta. Pero no era que no me gustaba, sino que no me daba la oportunidad de aprenderlo, o también no tenía el tiempo de aprenderlo, ¿no? Pero ahora incluso aunque sigo trabajando, pues de pronto digo, voy a hacer un pastel, ¿no? Voy a hacer un postre, ¿no? Aunque me duerma tarde, pero lo voy a hacer, ¿no? Pero porque se amplía tu panorama, ¿no? De lo que eres capaz de hacer. Sí. Sí, pues qué bueno que Dios nos da estas oportunidades para desarrollarnos y que pues también podemos ir descubriendo muchas cosas que no conocíamos de nosotras o de nuestras capacidades. Sí, así y pues Dios nos da esa oportunidad de desarrollarnos. Para terminar,
Bueno, yo creo que parte de este problema también tiene que ver mucho con la sociedad materialista, sin contentamiento, que consume el tiempo de los trabajadores, no solo de las mujeres, en general. No importa el puesto en que te encuentres. Los jóvenes están dedicando demasiado tiempo a su desarrollo personal, dejando en último lugar a la familia, y el daño se ve reflejado en la sociedad. Es muy motivador encontrar historias de mujeres que no se dejaron llevar por la presión y abrazaron este maravilloso diseño. Bien, pues esta fue nuestra sección de mujeres en la historia y espero que con el paso del tiempo y al ir aprendiendo más acerca de otras mujeres, nuestro carácter se vaya desarrollando y podamos abrir, como decíamos, nuestro panorama Sí. y veamos que no solamente hay ser mamá, ser esposa, O ser ama trabajar, de ¿no? casa o trabajar. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer porque Dios nos ha dado la capacidad. Así es, y también que sean por las motivaciones correctas, Sí, porque también. si no son por las motivaciones correctas, definitivamente no vamos a hacer bien ni una cosa ni la otra. Así es. Bueno, pues ahora vamos a pasar a una sección que vamos a implementar para este programa y espero que a ustedes les sea de mucha edificación, como seguramente que lo será para nosotras que pues estamos aquí. Bienvenidas a las cápsulas de la mujer virtuosa, en las que desarrollamos temas a partir de Proverbios 31 con la finalidad de edificarnos mutuamente como mujeres diseñadas para dignidad. En este episodio abordaremos el versículo número 18 para tratar el tema del rol de la mujer en su trabajo fuera de casa. Acompáñenme. La mujer virtuosa ve que sus negocios van bien. Su lámpara no se apaga de noche. ¿Pero qué significa que su lámpara no se apaga de noche? En la antigüedad, antes de la luz eléctrica, uno tenía que asegurarse que las lámparas no se quedaran sin aceite o se apagarían por la noche. Así que con esto, la Biblia nos está enseñando que la mujer ha sido diseñada por Dios para poder desarrollar sus propios negocios sin desatender las labores en su hogar. Antes de que te estreses y te abrume la idea de que debes de ser una clase de supermujer que tiene todo bajo control, te animo a recordar que el poema de la mujer virtuosa no es una lista de quehaceres, sino un abanico de oportunidades para el que Dios ya te ha capacitado. Él nos ha armado con el poder de la edificación mutua. Mujeres jóvenes, adultas y ancianas podemos aprender unas de otras. Es por eso que en este video algunas mujeres nos compartirán los retos que han enfrentado al desarrollarse en el mundo de los negocios y algunos trucos o hacks que han utilizado para que su lámpara en casa no se apague de noche. Vamos a conocerlas. Hola, mi nombre es Carla Rodríguez y es para mí un honor poder compartir con ustedes, porque sé que el objetivo es verdaderamente funcional, el compartir con otras mujeres experiencias de vida y el poder caminar juntas en un proceso de desarrollo, porque al final de cuentas, pues nadie es totalmente experta en como madre de familia, como esposa, como compañera de vida. Y creo que siempre podemos ser mejores personas y mejores en lo que hacemos. ¿Qué te motiva a trabajar fuera de casa? Me considero una mujer con muchas aspiraciones, pero mi principal motivo es mi hijo y poder contribuir a la economía familiar para juntos lograr pues aquello que buscamos, una casa, de repente algún viaje, alguna salida juntos donde se trate de disfrutar y hacerlo extenso a mi familia de origen, a mi madre, a mi papá, a mis sobrinas, poder compartir un poco de lo mucho que he recibido, creo que es de las cosas más maravillosas que puedo experimentar. ¿Qué retos enfrentas al trabajar fuera de casa?
Los retos que enfrento al trabajar fuera de casa, pues es hacer un balance entre las actividades de la casa más pues mis actividades fuera del horario laboral, más mis estudios, porque sigo estudiando, además de pues involucrarme en la educación de mi hijo, que pues todas las mamás, para todas las mamás es muy importante, y hablo de la educación escolar. ¿Qué estrategias te han funcionado para enfrentar estos retos? Creo que la estrategia es crear un equipo entre los hijos, la pareja y la pareja. Darle responsabilidades, repartir las responsabilidades y hacer ver esto como un equipo que gana uno y ganamos todos, pierde uno y perdemos todos. Poder soltar, que para muchas a veces no es tan fácil. El poder decir, sí, sé que tengo la ropa ahí sin doblar, pero también sé que es importante que descanse un rato, pero también sé que es importante que nos sentemos a platicar, pero en este momento es prioritario cenar y comer y luego esto para el rato, porque esta energía y este sinsabor pues lo compartimos y lo repartimos. Eh, de algo tan simple como la ropa, como los trastes, pues puede generarse una discusión que a la larga daña las relaciones. Si hacer cotidianas las actividades ayuda mucho. Saber que los platos después de comer van directamente al lugar y después se lavan y de alguna manera pues no se nos junte en las tareas del hogar. Eso también creo que es algo que me ha servido mucho y lo cual agradezco mucho a mi mamá porque pues ha sido mi principal educadora y de quien retomo estas actividades. La organización es prioritaria para las personas que trabajamos. Seguramente muchas personas que me escuchan, mujeres que me escuchan, lo experimentan. Y de verdad que no tenemos superpoderes. Yo me quiero presentar diciéndoles que soy una mujer casada de 35 años de casada, tengo 2 hijos ya casados, ¿verdad? Y también 2 nietecitas, una de 4 años y medio y otra de 1 año y medio, maravillosas, ya saben como abuela qué es lo que uno dice. Y también pues un esposo, ¿verdad? Que ama a Dios y que está buscando hacer la voluntad de Dios. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que amo a Dios y que quiero hacer su voluntad y quiero aprender más de Él. ¿Cómo fue el proceso para decidirte a trabajar fuera de casa? Bueno, lo que pasa es que mis hijos estaban pequeños, pues me dediqué totalmente a ellos, ¿verdad? Venía de la escuela, la comida, todo eso. Pero llega un momento como mujer, ¿verdad? Que dices, no terminé mi carrera, tienes anhelos, sueños y todo. Pero yo decía, pero mis hijos son primero. Entonces ahí me quedé hasta que ya crecieron un poco y entonces pues alguien me invitó a un negocio y dices, no vas a descuidar a los hijos, vas a poder tener venta y dinero y pues económicamente pues no estábamos muy bien, ¿verdad? Y yo quería ayudar a mi esposa de alguna forma, a por lo menos a no estarle pidiendo a cada rato, ¿verdad? Y dame, porque pues yo sé que no es fácil para ellos, ¿no? Entonces cuando paso, pues empieza a hacer este negocio, ¿verdad? Pues sí, fue un proceso de que mi esposo pues nunca salía yo de la casa, imagínense, no salía ni a la esquina le digo, y de repente pues que me voy pues a atender el negocio, a vender, a hacer faciales porque era de cosméticos y también eventos, ¿no? Entonces yo no salía ni a la esquina, bueno, más que con mis hijos a la escuela y casa. Cuando empiezo a salir así de sola y arreglada, imagínense, ¿no? Así fue un proceso así como que hasta para mí, para hablar. Yo ya no sabía ni hablar con las personas, ¿no? Porque es nada más así, tuve un grupo, gracias a Dios fui directora, tuve un grupo de varias mujeres, ¿verdad? Donde ya después yo les daba capacitación, ¿verdad? Y pues me veía en eventos, hablando en público, cuando yo ni podía ni hablar en público, ¿no? Entonces, sí, ahorita me da el nervio, es por eso, sigo teniendo nervio. Entonces, imagínense.
¿Trabajar fuera de casa puede contribuir al crecimiento del cuerpo de Cristo? Sí, de verdad que sí, porque yo le decía, es que hay tantas mujeres, cuando yo iba a hacer un facial, yo decía, Señor, en tu nombre, ¿no? En tu nombre. Y no había quien no te contara que pues estaba pasando por una situación difícil o que nunca se había visto tan bonita como en ese momento y se derramaba en lágrimas y tú les podías compartir de que hay un Dios que las ama y que realmente las ve maravillosas y hermosas, ¿no? Porque yo me vi así, yo no me podía ver en el espejo anteriormente porque no me sentía bella, porque cada que me veía con los peores efectos, o sea, y Dios me da la oportunidad de decirle, no, yo me sentía así, pero mira, ahora Dios te ve diferente. Entonces, esas mujeres pues cambiaban, ¿verdad? Y muchas, pues gracias a Dios, pudieron ver a Dios y aceptar a Dios y gracias a Dios para la honra y la gloria de Él, porque pues Él me llevó. ¿Qué te enseña a ti el Proverbio 31 acerca del trabajo? Y se abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Y considera los caminos de su casa y no come el pan en vano. O sea, todo lo que digamos y todo lo que hagamos, lo hagamos para alabar a Dios y para bendecir a otros, ¿no? Entonces, y pues lo comemos con agrado, todo lo que comemos, todo lo que hacemos, lo vamos a hacer con agrado y con bendición, dando gracias a Dios por todo lo que tenemos, ¿no? Amén. Muchas gracias Carla y Laura por compartir con nosotras sus luchas y experiencias. Seguro serán de gran edificación para las mujeres que nos escuchan. Dios las bendiga. Hasta aquí la cápsula del día de hoy. No olviden dejarnos sus comentarios y sus preguntas en nuestras redes sociales. Iglesia Bíblica Reformada Manantiales en Facebook y YouTube. Muchísimas gracias a todas ustedes, mujeres virtuosas. Hasta la próxima. El día de hoy vamos a inaugurar una sección que vamos a titular Mente Cristiana, donde hablaremos un poco sobre la cosmovisión cristiana y algunos temas que hemos ido tocando programa a programa. El día de hoy nos acompaña el pastor Juan Carlos Sánchez, a quien le damos la más cordial bienvenida y pues va a responder algunas preguntas. Pastor, buenas tardes, noches, días. Me da mucho gusto estar aquí con el programa de Diseñadas y que me hayan dado este breve espacio para contribuir al programa. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Desde la cosmovisión cristiana, ¿cuál es el papel de la mujer en la familia? Mira, a veces quisiéramos encontrar una descripción o un capítulo en la Biblia que nos dijera específicamente lo que la mujer tiene que hacer en casa. O suponemos que ella tiene que estar dedicada a la casa. Cuando leemos en el libro de Génesis, vemos, por ejemplo, en el relato de la creación, que Dios creó a Adán y Eva. Y en el capítulo 1 dice que ambos fueron comisionados para ejercer dominio en la tierra. No tenemos una descripción en el Antiguo Testamento, no tenemos ninguna prescripción. O sea, tenemos descripciones, relatos, narraciones de lo que la mujer hacía en su cultura y que generalmente estaba dedicada a la casa. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos en el pensamiento del apóstol Pablo algunas prescripciones del trabajo de la mujer. Pero aquí quiero puntualizar algo. No es tanto lo que la mujer hace, sino más bien que lo que ella hace como resultado del llamado del Señor a que junto con su esposo, con el varón, ejerzan dominio. Entonces, a partir de ahí podemos entender también, y quiero señalar también, que en el capítulo 1, Adán y Eva son llamados por Dios a ejercer dominio, y en el capítulo 2 encuentras a Dios diciéndole a Adán que labre el huerto y que lo cuide, y eso parece extraordinariamente diferente a lo que entendemos de señorear o de ejercer dominio. El trabajo o el servicio es una forma de ejercer dominio. Entonces, la mujer en su función, el hombre en su función, en el servicio que realizan dentro o fuera de casa, están ejerciendo dominio. En ese sentido, pastor,
¿Hombres y mujeres tienen igualdad o equidad ante Dios? ¿Son iguales ante Dios? Desde luego que sí, los dos fueron creados como imagen y semejanza de Dios. En ambos se nos enseña la Escritura que el hombre y la mujer tienen esa imagen. Funciones diferentes, trabajos diferentes, roles diferentes, pero en cuanto a dignidad, en cuanto a valor, los dos son imagen de Dios. Bien, tenemos aquí otra pregunta. Dice, la Biblia enseña que en la toma de decisiones, cuando hay un desacuerdo, la mujer deberá obedecer a su marido porque Dios lo ha puesto sobre ella. Bueno, creo que ese es un malentendido. Si regresamos al libro de Génesis, nos encontramos con que la mujer fue creada como ayuda idónea. Y la idea de ser ayuda idónea tiene que ver con una palabra que es un poco grave, fuerte, es enfrentada o frente a él. Eso significa que la mujer está no solamente para seguir las órdenes de su esposo, o más bien no es el papel de la esposa, no es seguir las órdenes de su esposo, sino enfrentada significa que ella participa de un llamado, participa de una autoridad que se le ha dado al varón. Concretamente, la pregunta pues dice que si ella debe obedecer a su esposo o debe, en una toma de decisiones donde no están de acuerdo, ella debe seguir lo que su esposo dice porque ella está el esposo está por encima de ella. No, el esposo no está por encima de la esposa. En la primera carta del apóstol Pedro, el apóstol Pedro aconseja a las mujeres y pone como ejemplo a Sara, dice que obedecía a su esposo, pero la palabra griega es importante porque obedecer significa escuchar atentamente. Entonces eso implica que hay comunicación. La pregunta tal vez puede darnos la idea de un hombre que solamente manda, como si mandara a un trabajador, un subordinado. Un subordinado. Pero el texto del apóstol Pedro nos habla de comunicación. El hombre habla con su esposa y la esposa escucha atentamente. Eso nos lleva a la impresión de que están poniéndose de acuerdo y ella decide obedecer al esposo porque está entendiendo el propósito, el papel y también el propósito, la meta que el esposo tiene, y decide ella contribuir a ese trabajo. Es decir, ahí hay liderazgo conjunto, no hay subordinación, no hay inferioridad en la mujer por participar de ese liderazgo o por participar. Como en palabras coloquiales podríamos decirlo, que no es una obediencia ciega, sino más bien como un trabajo en equipo. Exactamente, no hay una obediencia servil de tú mandas, yo obedezco y no participo en con ninguna opinión o con ninguna idea, porque pues el varón es el que tiene la responsabilidad. No hay esa idea en las Escrituras. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿enseña la Biblia que la mujer no debe tener un rol de liderazgo en la iglesia y que su papel es de ser enseñada por su esposo en casa, mientras ella guarda silencio en la congregación? Bien, esta es probablemente una referencia a lo que el apóstol Pablo escribe en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, donde sí, el apóstol Pablo dice que la mujer aprende en silencio, pero hay que tenerlo en el contexto. Pablo viene hablando sobre el culto público, cómo debe ser el orden del culto público, y no está limitando o no está diciendo que la mujer no debe participar en el liderazgo, sino que está diciendo más bien que hay una parte de ese liderazgo que le corresponde al varón, pero la mujer siempre estará ahí como apoyo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos encontramos a hombres que enseñaban y también a sus esposas que estaban con ellos enseñando también. Es decir, tenían una función pública, pero al lado de sus esposos. Y aquí creo que esto es importante, ¿no? El liderazgo es la participación del hombre y de la mujer juntos, ¿sí? Cuando Dios pone a Adán en el huerto, ve que hay algo que falta. Él es llamado a ejercer dominio, pero no puede hacerlo sino solo, exactamente. Entonces crea una mujer y la hace igual a él, la pone frente a él. Entonces hay una participación en ese liderazgo. El hecho de que la mujer en algunos aspectos del culto público no pueda, por ejemplo, ejercer un pastorado, no significa que no tenga un papel o una función de liderazgo. Ella es maestra de niños, ella es maestra de otras mujeres, ella enseña, ella
enseña junto con su esposo, incluso a hombres, como vemos en el libro de Hechos, solo que tal vez en nuestra cultura hablamos del pastorado como un papel específico, de lo que en ese sentido, pues, no, sí podemos decir que la escritura lo limita solamente al varón. Bien, como sabemos, el trabajo en casa es demandante y abundante, ya sea que una mujer trabaje o no fuera de casa. Siempre requerirá de ayuda. ¿Cuál es la postura de la Iglesia acerca de que el esposo participe activamente en el trabajo del hogar? Y cuando una mujer no cuenta con una figura masculina en casa, ¿qué dice la Biblia acerca de que ella realice actividades como clavar, taladrar, barnizar, reparar algo de plomería, etcétera? Bueno, si recordamos que el liderazgo es servicio, entonces no hay ningún problema en que el hombre participe en las actividades de la casa, porque eso es una expresión del amor que muestra hacia su esposa. Si por alguna razón hay demasiadas tareas en casa, el apóstol Pablo dice que nadie desprecia su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo protege. Entonces el participar en actividades en casa es algo natural, que es una expresión de servicio. Entonces, si en Génesis se nos define el liderazgo como servicio, no es para nada sorprendente que el hombre lidere sirviendo. Sí, esa es, de hecho, la definición de liderazgo cristiano, es servicio. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de cuando una mujer no tiene una figura masculina? Pues algo muy simple, que se case. para que tenga una Por figura ahí hubiéramos masculina. empezado la pregunta. Eso es muy sencillo. Dice Pablo que se case. Y obviamente no habla sobre clavar, sobre taladrar, porque no había taladros en ese tiempo. No es que sea impropio, una mujer puede hacer uso de esas herramientas, no la convierte en algo así como masculinizada o algo así. Pero creo que participa, ¿no? Es decir, ayuda o puede ellas hacerlo, porque además no va a ser un trabajo al que se va a dedicar. Yo creo que son más aspectos tanto de destrezas, ¿no? Si una mujer tiene la destreza para usar una de esas herramientas, pues puede hacerlo. Si una mujer no tiene esa destreza, pues bueno, puede pedir ayuda a papá, hermanos o a alguna otra persona. Y lo ideal es que si carece de la figura, pues Pablo dice que no tiene otra salida más que el matrimonio. Pastor, y por último, hace rato comentaba en la pregunta donde le hacíamos lo de liderazgo dentro de la iglesia, y bueno, la mujer apoya o en esa ayuda idónea con su esposo ejerce ese liderazgo también en la iglesia. ¿Qué pasa con las mujeres que aún son solteras? ¿Cuál sería su papel dentro de la iglesia? También tienen una función importante. De hecho, el apóstol Pablo, quien es el que más habla sobre el tema de la familia, nos enseña que las mujeres solteras están bajo el cuidado de sus padres, de papá, de mamá, y con una función dentro de la iglesia. En el sentido de la visión cristiana, todos, adultos, jóvenes, vivimos bajo autoridad. Pablo establece el principio en Efesios capítulo 5, verso 20-21, dice: someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Luego dice: las casadas a sus maridos, los esposos a Cristo. Y en el capítulo 6 dice: los hijos a los padres. Entonces, no hay ningún punto en nuestra vida en el que no estemos sujetos a una autoridad. Así es, liderazgo no implica como soberanía o no darle cuentas a nadie. Liderazgo implica autoridad bajo autoridad, ¿sí? Entonces, el papá como cabeza, pues es una autoridad, pero está bajo una autoridad. Y los hijos están bajo la autoridad de sus padres, y ahí la eficacia de su trabajo. La verdad es que es muy interesante todo este tipo de respuestas, y pues bueno, invitamos a todos los que nos ven y nos escuchan a que puedan mandar sus preguntas. A lo mejor ahorita están un poco enfocadas pues realmente a los programas que hemos tocado, pero bueno, dentro de Diseñadas probablemente surjan muchas más preguntas y les invitamos a compartírnosla, dejarlas ya sea en los comentarios, mandarnos un mensaje, contactarnos,
Y pues es la invitación y queremos comprometer al pastor que no sea pues la única ocasión en la que se presenten este tipo de preguntas o este tipo de espacios, sino que pues bueno, pueda ser algo que continuamente estemos nutriendo desde aquí, pero también con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por este espacio.